Hola chicas, buenas tardes. Espero que todas se encuentren bien. Vamos a iniciar el tema del día de hoy, que es el 3.3, que es el Evangelio de San Mateo. Antes vamos a iniciar con la oración para pedir por la lluvia. Oh Dios, en quien vivimos, nos movemos y existimos, concédenos copiosa lluvia, a fin de que, ayudados suficientemente con los auxilios presentes, suspiremos con más confianza por los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, nuestros campos parecen desiertos y la desolación se ve por todos lados. Nuestras almas, como la tierra, esperan con ansia tus bendiciones. Padre misericordioso, tú prometiste escuchar la plegaria del que te pide con fe. ¿Permitirás que tus hijos sufran hambre y escasez? Para que no falte el pan de cada día, envíanos, Señor, la bendición de la lluvia. Señor, envía desde el cielo la lluvia sobre nuestros campos para fecundarlos y sobre nuestras ciudades para calmar nuestra sed, y así remediar múltiples necesidades. Te lo pedimos, Padre amoroso, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. La semana pasada veíamos lo que eran los evangelios en general y les comentaba que íbamos a estar viendo uno por uno. Entonces, pues bueno, hoy toca el caso del Evangelio de San Mateo. El objetivo de esta clase es descubrir las características principales del evangelista y llegar a comprender lo que quiere mostrar sobre Jesús para provocar en quien lo lee actitudes cristianas. Y pues bueno, vamos a empezar diciendo quién es o quién era Mateo, ¿verdad? Mateo, permítame. Mateo tenía el nombre de Leví. Mateo era Leví, el publicano, era de Cafarnaúm. Él se dedicaba a cobrar impuestos que cobraban los romanos y se los cobraban a los judíos. Por eso Mateo no era muy querido en la comunidad, porque les cobraba impuestos vamos a decir, a sus hermanos, a sus mismos hermanos de raza. Entonces, la gente no lo quería, porque era un trabajo que él tenía donde cobraba impuestos a los mismos judíos. Entonces, dice, se dedicaba a cobrar impuestos a los judíos para los romanos. Jesús lo miró y con una sola palabra lo convirtió. Y yo me imagino esa mirada tan penetrante que debe haber tenido Jesús, donde solamente con la palabra sígueme, y Mateo se levanta, deja su trabajo, deja todo lo que estaba haciendo y es muy sencillo y lo deja, ¿verdad? Dicen que hasta hizo una fiesta Mateo, ¿verdad? Estuve leyendo ahí en algún libro que decía que hasta reunió a sus amigos y todo porque él estaba contento porque Jesús lo había escogido como uno de sus seguidores. A veces los apóstoles o los discípulos pensaban que ellos habían seguido a Jesús, pero en realidad Jesús los escogió a ellos, sobre todo pues a los apóstoles, ¿verdad? Y es como nosotras también, es como pensamos nosotros que nosotros escogemos a Jesús, pero realmente Jesús es el que nos escoge a nosotras. Él nos hace el llamado y nosotros lo seguimos, pero realmente el que hace el llamado, el que tiene la iniciativa es Jesús. Entonces así pasa también con los apóstoles, ¿verdad? El que llama es Jesús. Jesús es el que los escoge. Dice, ¿para quién y cuándo escribe su evangelio? Originalmente, el evangelio de San Mateo se escribió en arameo y luego se escribió en griego. Se escribió aproximadamente después del año 70 después de Cristo. Entonces, fíjense, Jesús muere, resucita, asciende al cielo y 70 años después aproximadamente, Mateo empieza a escribir su evangelio. Acuérdense que la semana pasada hablábamos que pues ellos estuvieron en la predicación de Jesús, estuvieron en toda la misión de Jesús, pero pues nunca tenían la intención de escribir un libro para que después se hiciera la Biblia, lo que ahora nosotros conocemos como Biblia.
Entonces, ya cuando ellos están viendo que ellos pues empiezan a enfermarse, que a lo mejor algunos mueren, algunos apóstoles o algunos discípulos empiezan a morir, entonces ya se convencen de que tienen que poner todo por escrito para que las futuras generaciones siguieran escuchando de Jesús, siguieran hablando de Jesús. Y se escribió a personas familiarizadas con el Antiguo Testamento y con las tradiciones judías. Aquí lo más seguro es que que Mateo haya escrito a los judíos convertidos al cristianismo. Acuérdense que también hablábamos la semana pasada que era muy importante saber a quiénes escribieron, a qué, por ejemplo, no recuerdo si San Lucas escribió, por ejemplo, para los romanos, que se habían convertido al cristianismo, por supuesto. Entonces, y aquí vemos a San Mateo que él escribe a los judíos que se convierten al cristianismo. Y es un libro también donde les está dando ánimo a los que se habían convertido. Si nos ponemos en ese momento, imagínense, todos eran judíos. Viene Jesús, anuncia, predica, muere, resucita, y muchos de esos judíos se convierten al cristianismo. Entonces, ahora, esos que se habían convertido en cristianos, vamos a decir, se pusieron en contra de los que eran solamente judíos, o de aquellos que no creían en Cristo. Y luego también había romanos que también se convierten al cristianismo, y entonces esos romanos con estos judíos, y total era ahí un descontrol. Por eso cada evangelista le escribe a algún pueblo en especial. Y ahorita en el caso que nos está tocando hablar, pues de San Mateo le escribe a los judíos que creen en Jesús y se convierten al cristianismo. Dice, el evangelista trata de animar y orientar a las comunidades cristianas en la búsqueda de su verdadera identidad. O sea, hagan de cuenta que andaban como, ahora sí como dice la palabra de Dios, como ovejas sin pastor, ¿verdad? Donde sí creían, pero al mismo tiempo pues ya Jesús ya no estaba, los que estaban eran los apóstoles y eran los que le predicaban, entonces, y al mismo tiempo estaban los otros judíos que les convencían de otras cosas o que les dejaban de hablar la familia, entonces era muy conflictivo para ellos. Entonces San Mateo escribe para ellos, para animarles y para decirles que tienen que buscar su verdadera identidad como cristianos. El Evangelio de San Mateo tiene una estructura. Para empezar, pues tiene 28 capítulos. El Evangelio tiene 28 capítulos. Los primeros capítulos hablan sobre el nacimiento y la infancia de Jesús. Vamos a ver que San Mateo empieza hablando sobre la genealogía de Jesús y sobre quiénes fueron pues sus antepasados y dónde nació Jesús y todo eso. Después vamos a ver sobre Juan el Bautista, cuando que está anunciando ya la misión de Jesús. Luego vamos a ver la vida pública de Jesús en Galilea, el llamado de los 12 apóstoles, el viaje de Jesús para proclamar su mensaje, el fin de la vida pública de Jesús, la pasión y muerte de Jesús y la resurrección gloriosa y misión de los apóstoles. Esto lo vamos a ver desde el capítulo 1 hasta el 28. Es como la estructura, ¿verdad? ¿Qué es lo que va siguiendo? ¿Qué cosa va siguiendo de qué? Y luego dice, Jesús en el Evangelio de San Mateo, Mateo capta lo esencial de cada escena y lo transmite de una manera clara. Este evangelio realmente es un evangelio sencillo de entender, es fácil, si nosotros nos ponemos a leerlo y no tenemos ninguna idea de lo que pasó, de quién fue Jesús y esas cosas, pues bueno, este es un evangelio fácil de digerir, es un evangelio sencillo. Aquí vamos a ver que Mateo narra la historia de Jesús basándose en una historia pospascual, o sea, como Mateo sí fue discípulo, sí fue apóstol de Jesús, entonces él realmente conoció todo lo que vivió Jesús, lo que dijo, lo que hizo, cómo fue su crucifixión, cómo fue su pasión, cómo resucitó y todo eso. Entonces, la visión de él es una visión de aquella persona que sí
vivió los acontecimientos. No como San Marcos, por ejemplo, o no como San Lucas, que ellos ya hemos dicho que ellos no fueron seguidores de Jesús, o sea, no fueron apóstoles, no pertenecían al grupo de los 12 apóstoles. Entonces es muy diferente su visión de alguien que no estuvo con Jesús a alguien que sí vivió las cosas con Jesús. Entonces San Mateo fue uno de los que sí estuvo con Jesús, sí lo siguió desde un principio y conoció y vivió todo con él. Entonces vamos a ver todo esto que él vivió con Jesús. Mateo lo escribe de una manera clara y sencilla para como introducirlo o para que la gente lo entienda, para que los judíos que se acaban de convertir al cristianismo, que acaban de saber de Jesús y que están con ese deseo de convertirse al cristianismo, conozcan ese evangelio sencillo, que lo puedan entender a su manera, ¿verdad? Por eso decía aquí que, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo es un evangelio donde vamos a ver muchas situaciones que hablan del Antiguo Testamento, y que hablan de muchas tradiciones judías. ¿Por qué? Porque está escrito precisamente para los judíos.